Buenos días, chicas y chicos. Hoy nos encontramos en una nueva clase para trabajar sobre factor humano. Damos inicio a la unidad número 3. Es importante hablar del factor humano como factor y no como recurso, porque justamente va a ser el que le dé forma a la organización. Es decir, que sin la persona, la organización no podría existir. Si partimos de la definición de organización, decimos que es un conjunto de personas que van a justamente estar reunidos para poder lograr un objetivo. Es decir, que sin personas, sin factor humano, la organización dejaría de existir, porque es el que le da vida, le da forma, le da origen a la organización. Dentro de esta unidad vamos a ver distintas cuestiones. Una de ellas va a ser el comportamiento individual y el comportamiento grupal. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas, este factor humano dentro de la organización, va a cambiar su comportamiento cuando esté de forma sola o cuando esté de forma grupal. Va a tener distintas características y distintas funciones. Dentro de esto vamos a hablar que va a tener un componente programado y un componente discrecional o no programado. El componente programado es lo que se espera que la persona haga por la función que ocupa dentro de la organización. Por ejemplo, dentro de la organización escuela, mi componente programado como profesora es enseñar. Mi componente discrecional o no programado, es decir, lo que no se espera de mí, podría ser que falte la profesora de matemática y vaya a cubrir una clase. Es algo para lo cual yo no estoy preparada, yo no tengo esa función y no se espera de mí dentro de la organización. A eso se va a llamar componente programado y componente discrecional. Y también dentro de la organización va a haber roles diferenciados, que nosotros los vamos a llamar roles típicos. ¿Sí? Dentro de estos roles típicos va a estar lo que es el líder, va a estar el seguidor, va a estar el positivo, el negativo, el reflexivo, ¿sí? Que ya los vamos a ir desarrollando en las próximas clases. ¿Sí? Lo importante es ver que cada uno va a tomar un rol específico y no siempre va a tener el mismo rol, sino que va a poder variar, pero es importante distinguir que dentro de la organización hay distintos roles. Para poder continuar, vamos a ver otro tema dentro de la unidad de factor humano, que es la comunicación. Que justamente la comunicación lo que va a hacer es la transferencia y comprensión de mensajes, ¿sí? Es la forma que tiene el factor humano justamente de poder comunicarse, de poder expresarse. Y hay distintos tipos de comunicación, la vertical, la lateral y la informal. La comunicación vertical va a ser la que se dé en distintos niveles jerárquicos. ¿Qué quiere decir eso? Personas que ocupan distintos roles y distintas jerarquías, distintos lugares dentro de la organización y se van a comunicar entre sí. Por ejemplo, si seguimos con la organización escuela, una comunicación vertical podría ser la que se dé entre un profesor y un directivo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? No ocupan un mismo lugar dentro de la organización. Entonces va a ser vertical. Esa comunicación vertical puede ser ascendente o descendente. ¿Qué quiere decir eso? Si es de un profesor hacia un directivo, la comunicación que se da va a ser una comunicación ascendente. Si se da desde un directivo a un profesor, va a ser descendente, según cómo va a cambiar, ¿sí?, la persona que inicia la comunicación, ¿sí? Pero siempre que hablemos de comunicación vertical, de distintos sectores, de distintas jerarquías, distinta función. En cambio, la comunicación lateral va a ser entre pares. Por ejemplo, si yo tendría una comunicación con otro profesor. Y la comunicación informal va a ser la que se dé con cualquier miembro de la organización, pero que no sea el tema central, ¿sí?, de esta comunicación, de este mensaje, lo referido a mi función dentro de la organización. Es decir, en este caso podría ser que yo tenga una comunicación con la directora o yo tenga una comunicación con otro profesor, sí, que podría ser vertical o lateral en ese caso, pero que esté hablando de
mi vida personal. Entonces nada tiene que ver con el rol que yo asumo dentro de la organización. A eso se llama comunicación informal. Vamos a seguir un poquito más dentro de esta unidad. Vamos a desarrollar lo que es el poder y la autoridad, ¿sí? Son dos cuestiones diferentes, el tener poder y tener autoridad, y habitualmente se confunden, ¿sí? Pero tenemos que distinguirlo uno del otro. El poder me lo va a dar el rol, ¿sí?, que yo ocupo, la jerarquía justamente. Pero que yo tenga poder no quiere decir que yo tenga autoridad, porque la autoridad va a ser el poder legítimo, es decir, cuando un otro reconoce que yo, por el lugar que ocupo, tengo poder. Entonces, no siempre una persona que tiene poder tiene autoridad y viceversa, ¿sí? Es importante ver que la autoridad es el reconocimiento de que ese otro tiene poder. Tenemos que distinguir esos dos conceptos. Para seguir dentro de esta unidad, también vamos a desarrollar lo que es el liderazgo. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser la capacidad que tenga una persona de influir en otra. Y para esto vamos a ver tres teorías diferentes. Una primera teoría que ya no está, ¿sí?, en ejercicio, era la teoría de los rasgos. ¿Qué quiere decir eso? Que el líder iba a ser el que tenga ciertas características físicas o intelectuales para poder ejercer esa influencia en un otro. Esto quedó obsoleto, ¿por qué? Porque no por tener una cara distinguida o tener un aspecto físico o tener un carácter fuerte, se puede ser líder. Entonces surge la teoría de los estilos de liderazgo. Es decir, que vamos a trabajar tres estilos diferentes: el estilo autocrático, el estilo democrático y el estilo liberal. ¿Qué quiere decir eso? Autocrático va a ser el líder que justamente todo lo decida él, el que lleve adelante todas las acciones según su parecer, sin tener en cuenta a un otro. El estilo democrático va a ser el que sí se tenga en cuenta a un subordinado, si el líder lo que va a hacer es conversar, va a obtener opiniones, va a ser el que tome la decisión final, pero sí va a escuchar a los otros. Y el líder liberal, dentro de estos estilos, ¿sí?, va a ser un líder que justamente deje ser a todos lo que quieran hacer. Entonces es un líder que en realidad no está teniendo una influencia positiva en nosotros, sino que deja manejar la situación por el exterior y no asume el rol de líder. Esta teoría, así como la expliqué, no es más vigente tampoco. ¿Por qué? Porque surge la teoría situacional del liderazgo. ¿Qué quiere decir eso? Que según cada situación, según cada grupo, el líder va a ir variando. Es decir, a veces va a poder ser autoritario, a veces va a ser democrático, a veces va a ser liberal. Va a moldarse al grupo y a la situación para ejercer e influir en otros, ¿sí?, según lo que se requiera. Es decir, que la teoría situacional del liderazgo es la que combina las teorías de estilos de liderazgo. Según cada situación, según cada grupo, se va a obtener un estilo diferente de liderazgo. Otro de los temas que vamos a desarrollar dentro de esta unidad va a ser la motivación, ¿sí? Nosotros hablamos de liderazgo, ¿sí? Y para poder liderar también va a ser necesaria la motivación. Y la motivación la vamos a ver en tres grandes grupos, ¿sí? La motivación va a ser esta cuestión de influenciar a un otro para lograr un objetivo. Pero no solo a un otro, sino que también va a existir la automotivación, ¿sí? Vamos a explicar un poquito esto. Motivar se puede motivar por temor. ¿Qué quiere decir eso? Que uno teme a la consecuencia que puede generar si yo no hago lo que me están pidiendo, ¿sí?, o yo no hago lo que debo hacer. Entonces, por ese temor que tengo, me motivo a realizar la tarea. Por ejemplo, la motivación por temor puede ser que me digan, ¿sí?, en casa: si vos no aprobás las materias, yo te saco el celular.
Por ejemplo, entonces, por el temor a que me saquen el celular, yo me esfuerzo a hacer las tareas. También existe lo que es la motivación por incentivo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay algo, una recompensa, entonces, en este caso me dicen, si no te llevas materias, te regalo un chocolate. Entonces, por ese chocolate, por eso externo, me incentivo a lograr no llevarme materias. Y también puede ser algo intrínseco. ¿Qué quiere decir eso? Una motivación que el incentivo parta por mí mismo y no por afuera. Y también, como les dije, está la motivación por actitud. ¿Qué quiere decir eso? La motivación donde me automotivo para lograr, ¿sí?, un objetivo. Yo me planteo algún propósito y me motivo desde el yo puedo, lo voy a lograr, y también este tipo de motivación de actitud va a poder venir desde afuera. Puede ser una forma de incentivarnos, pero que no sea por algo material, sino por esto de, por ejemplo, qué bien que estuvo tu tarea, seguí así. Eso es una motivación por actitud de terceros. Siempre tengamos en cuenta que la motivación puede ser propia o de terceros. Bien, vamos a seguir. Otro tema que vamos a ver dentro de la unidad es conflicto, ¿sí? Que el conflicto va a ser, ¿sí?, un desacuerdo que se tenga entre las personas que componen la organización. Al ser seres sociales, ¿sí?, siempre va a existir el conflicto y esto va a ser algo que no se va a poder evitar. El conflicto siempre va a existir. Lo que hay que lograr es que no quede latente, solucionarlo, porque un conflicto latente trae más conflicto a futuro. Tenemos que tener en cuenta que el conflicto vamos a dividirlos en grupos, ¿sí? Vamos a hablar del conflicto que yo puedo tener conmigo mismo, ¿sí? Eso se va a denominar intraindividual, un conflicto que yo tengo con mi persona. También vamos a hablar del conflicto interindividual, es decir, persona con persona, yo tengo un conflicto con un otro. También vamos a hablar del conflicto intragrupal, una persona con un grupo, y del conflicto intergrupal, grupo con grupo, ¿sí? Siempre que hablemos de intra, vamos a estar hablando como de adentro, ¿sí?, de uno mismo o una sola persona, inter, más personas, ¿sí?, que están afectando este conflicto. Para finalizar, vamos a hablar dentro del factor humano de lo que es la capacitación. ¿Qué quiere decir eso? La capacitación tiene el propósito de mantener o mejorar el desempeño en el trabajo presente. ¿Qué quiere decir? Me van a tener que dar las herramientas desde la organización para poder mejorar en lo que yo hago. Y la capacitación tiene que ser permanente, no un momento determinado, un curso, una preparación específica, sino que día a día yo tengo que contar con las herramientas para poder mejorar en lo que realizo, ¿sí? Básicamente de esto se va a tratar la unidad, donde nosotros vamos a desarrollar distintos aspectos de lo que es la persona en la organización y las distintas funciones que tienen las personas en este ámbito, ¿sí? Clase a clase vamos a ir viendo un tema diferente, ¿sí? No siempre vamos a trabajar los mismos temas, sino que de a poco vamos a ir desarrollando cada uno de estos subtemas que les fui explicando. Les mando un saludo.